Cordial saludo para los estudiantes de contabilidad de activos. En esta clase vamos a mirar el reconocimiento y registro de los activos en Colombia, la cual se realiza bajo la norma internacional de información financiera NI para pymes. Para comenzar pues con el tema, primero vamos a hacer un recuento, un recordaris de lo que es un estado financiero de información financiera o balance general. ¿Cómo está conformado? Entonces, este estado financiero pues está conformado por los activos, los pasivos y el patrimonio. Tanto los activos como los pasivos, y más concretamente hablemos de los activos, pues son los recursos con que cuenta la empresa, que son el resultado de sucesos pasados y de los cuales lo más probable es que se va a tener beneficios económicos a futuro. Entonces, recursos que controla la empresa. ¿Qué significa eso? Pues son los recursos que la empresa como tal puede disponer de ellos, porque son de la empresa, ¿sí? Y quien asume cualquier riesgo del manejo de esos activos es la empresa. Por eso son controlados por ella, con base en que en unos sucesos pasados. Esos sucesos pasados son las negociaciones que ha tenido la empresa, ya sea con los clientes, ¿sí? Ya sea con algunos proveedores que nos suministran los inventarios, ya sea con los bancos que son los que nos manejan el dinero o nos prestan el dinero, ¿sí? Entonces, todos estos recursos, ¿de quiénes son? Pues de la empresa. ¿Quién los controla? La empresa. Los pasivos, ¿a qué corresponden? Básicamente son las obligaciones que tiene la empresa. Esas obligaciones pueden ser con los bancos, pueden ser con los proveedores o pueden ser con acreedores, ¿sí? Y que se basen en qué? También en sucesos pasados. Vuelvo y repito, ¿cuáles son los sucesos pasados? Desde el punto de vista de los pasivos, pues es la negociación que hace la empresa con los proveedores y sus acreedores. ¿Cuáles son las condiciones en que van a ser adquiridos, ya sea si van a ser de contado, si van a ser a crédito, en fin, toda negociación en la que se basa para poder obtener una obligación o poder contar con un activo. Y la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Los activos menos los pasivos es lo que nos da el patrimonio. Acá vamos a hacer un esquema resumen de lo que acabamos de hablar. Entonces los activos se basan en ¿qué? En sucesos pasados, ¿sí? Y esos activos son ¿qué? Recursos controlados ¿por quién? Por la empresa. Y con base en esos recursos controlados por la empresa, pues lo más probable es que la empresa vaya a tener ¿qué? Beneficios económicos a futuro. ¿Ya? Los pasivos, pues son obligaciones presentes que tiene ¿quién? La empresa. ¿Se basan en qué? Sucesos pasados. ¿Sí? Entonces, con base en estas negociaciones se dan las obligaciones que va a adquirir la empresa. Y esa obligación va a implicar salidas de dinero o pagos que tiene que hacer la empresa con base en qué? En beneficios futuros. Y el patrimonio pues es la diferencia entre el activo menos el pasivo, ¿sí? Y nos daba que el patrimonio neto de la empresa. Estas tres partidas son las que conforman el balance general de una empresa,
y nos indican qué es lo que tiene la empresa, qué debe la empresa y cuál es mi patrimonio o lo que yo como socio puedo llegar a obtener o tengo de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de los activos? Pues primero que yo tengo la disponibilidad de ellos, ¿sí? Y el control de esos activos, que yo puedo decidir si compro más activos, si vendo esos activos, si me usufructo por la compra de un activo, ¿sí? Si yo quiero donarlos o quiero ¿qué? Regalar. Como son mis activos que yo controlo, pues es una gran ventaja para mí, porque yo decido qué hacer y cómo hacerlo. Y además de eso, pues los activos que tengo en la empresa se pueden valorizar. ¿Cuáles se pueden valorizar? Pues los bienes inmuebles, ¿sí? Las oficinas, las construcciones y edificaciones, los terrenos, son activos que con el tiempo se van valorizando, ¿sí? ¿Qué puede suceder también en los activos? Pues las inversiones en acciones. Yo tengo una inversión en una empresa y esa empresa le está yendo muy bien. ¿Qué significa? Pues que yo a futuro puedo vender las acciones de esa empresa por un mayor valor al que yo las compré o las adquirí inicialmente. Asimismo, pues puede tener desventaja. ¿Desde qué punto de vista? ¿No? Cuando yo compro un vehículo, el vehículo cuando sale del concesionario ya vale 5 millones de pesos menos. Generalmente, cuando usted va a vender un vehículo que ha manejado la empresa o que tiene la empresa, o inclusive su propio vehículo, usted va a poder tener presente de que ya no vale más de lo que usted lo compró. Entonces, esa podría ser que una desventaja. ¿Cómo se clasifican los activos? Pues los activos se clasifican en corrientes y no corrientes. ¿Cuáles son los corrientes? Pues son aquellos que se convierten en efectivo en un tiempo menor a un año. Ejemplo de eso, pues puede ser las cuentas por cobrar, el efectivo, el equivalente al efectivo, ¿sí? El efectivo, pues ahí mismo se está manejando, se está cambiando, se está comprando y se está recuperando, se está recaudando. Entonces el efectivo es la misma liquidez de que tiene la empresa. Las cuentas por cobrar generalmente se negocian a 30 días, a 60 días, no pasan de un año. Y los no corrientes, pues allí le corresponden los que tienen o requieren de un plazo mayor a un año. ¿Cuáles serían esos? Ejemplo, las construcciones que tiene la empresa, los terrenos que tiene la empresa. Pues la empresa los ha adquirido o los ha comprado con el propósito de su manejo de la oficina, de la parte de manufactura o local de manufactura que utiliza la empresa para poder elaborar sus bienes. Entonces, son activos que permanecen en la empresa por más de un año. Y esos activos que permanecen por más de un año son no corrientes. No corrientes. ¿Cuáles son los activos que en general corresponden o son los principales para un negocio o para una empresa? Pues básicamente está el efectivo, las inversiones, las cuentas por cobrar, comerciales, los inventarios, la propiedad, planta y equipo, los intangibles y los diferidos o otros activos. Básicamente o principalmente son los activos que se manejan en una empresa. Las características que debe reunir un activo, pues que sea controlable por la empresa,
que sea capaz de generar beneficios económicos a futuro que surjan de sucesos ocurridos en el pasado y su valor puede ser medido de forma que fiable. Ahora vamos a mirar cada uno de estos conceptos. Entonces, pero antes vamos a analizar lo que es el control. O sea, ¿quién es el que tiene el control? El control lo tiene quien, si se daña el artículo, ¿sí? Pues si se daña el artículo, el bien, quién lo repara? ¿Quién le realiza las condiciones ideales para que esté el bien? Pues la empresa. Si se pierde, ¿quién pierde? La empresa. Si se incendia el bien, ¿quién pierde? Pues la empresa. Si el precio baja por su obsolescencia, ya el activo por la tecnología y los avances tecnológicos se volvió obsoleto, ¿quién pierde? La empresa. O sea, ¿quién asume todos esos riesgos? La empresa. Como la empresa es la que asume todos esos riesgos, es la que tiene el control, ¿sí? Además de que puede disponer de él como tal. Ese control no necesariamente tiene que ser o darse por el hecho de que usted es el dueño del bien, ¿sí? Lo importante aquí es quién tiene o a quién se le han transferido todos esos riesgos o los derechos que se posee sobre ese bien. Y un ejemplo de esta situación son los leasing, ¿sí? Los leasing, la empresa leasing te entrega el bien, pero ¿quién lo controla? ¿Quién se hace cargo de todos los riesgos que puedan presentarse por tener ese bien? La empresa. La empresa como tal, no la empresa de leasing. La empresa de leasing prácticamente se lo entrega a usted y usted es el que tiene el manejo de todos esos riesgos. Usted es el que decide cómo va a utilizar el bien, ¿sí? Cómo va a usufructuarse de ese bien. Entonces, esto es un ejemplo en el cual, a pesar de que el dueño no es usted, pero quien controla y asume todos los riesgos es usted. Entonces, por lo tanto, ¿quién tiene el control? Usted, como empresa. Consecuencias de sucesos ocurridos en el pasado. Pues la contabilidad, ¿qué debe registrar? Los sucesos que ocurrieron en el pasado, ¿ya? Debido a que los que suceden en el futuro son hechos que pueden ser inciertos. Hay mucha incertidumbre sobre ellos. Por lo tanto, esos hechos que suceden o que pueden llegar a suceder o que no se saben si van a suceder o no, pues no los puede registrar la empresa. La empresa se basa en los hechos que han sucedido, en los hechos que se han dado. ¿Y cómo se dan esos hechos? Pues con base en las negociaciones que hace la empresa, por ejemplo, con los clientes, que los clientes los que generan es que una cuenta por cobrar, ¿sí? Pero, ¿en qué se basa? En una negociación, en un contrato, que lo respalda una factura. Yo tengo ya por haber elaborado el bien o por haber prestado el servicio, ¿sí? Pues yo ya tengo un derecho a cobrar un dinero. Y ese derecho que acabé de adquirir o realizar se basa en que en hechos del pasado, en negociaciones que hizo la empresa con el cliente en el pasado, pero no con negociaciones que se van a hacer o que posiblemente se pueden presentar a futuro. Este tipo de negociaciones no se deben registrar. La otra característica son capaz de generar beneficios económicos a futuro. Pues la empresa, ¿sí? Cuando compra un bien o un activo, ¿cuál es el propósito? De que ese bien o ese activo o esa maquinaria genere al futuro
beneficios económicos. Esa maquinaria, por medio de maquinaria, yo presto un servicio o elaboro un bien, el cual lo vendo y me va a generar ¿qué? Beneficios económicos. Esa es una de las particularidades que yo debo de tener presente a la hora de registrar ¿qué? Un activo. Y que debe ser de forma que fiable. El valor debe ser fiable. ¿Ok? Entonces, para reconocer una partida como un activo dentro del balance general, oiga, para reconocer, o sea, para registrar una partida en el balance general, además de cumplir las características anteriormente mencionadas, que fueron las que acabamos de ver, ¿sí? O sea, ¿cuáles? Pues que sean con base en qué suceso ocurrió en el pasado, que tengan beneficios económicos al futuro, ¿sí? Además de eso, pues debe ser fiable, con el valor debe ser o se basa en algo, en un dato que sea la verdad, la realidad. ¿Y eso donde se mira? Pues en los mismos contratos que realizó la empresa. ¿Cuáles fueron las condiciones en que se establecieron para cobrar o adquirir ese derecho con ese cliente? Esas condiciones y eso se deben plasmar en los valores que se van a registrar, ¿sí? En la empresa. Bueno, básicamente eso es lo que se necesita o se requiere para poder registrar un activo en cada una de las empresas. Y eso es lo que indica la norma NIS para pymes. Esos son los requerimientos o los principios o bases que hay que tomar o realizar cada vez que vamos a registrar un bien. El propósito de esta primera clase pues fue que ustedes tuvieran estos conceptos claros, ¿sí? En cuanto a qué se debe tener como base para hacer un reconocimiento de un activo. Próximas clases ya vamos a ir a mirar cada uno de las cuentas que conforman un activo. Entonces, por ejemplo, el efectivo, el equivalente al efectivo, las inversiones, las cuentas por cobrar, la propiedad, planta de equipo. Cada uno de esos los vamos a ver y analizar. En esta primera clase, vuelvo y le repito, es simplemente cómo o en qué nos debemos basar para registrar cada uno de los activos que van a conformar la empresa. Muchas gracias, muy amables por su tiempo, y en la próxima clase continuaremos este tema con ustedes. Muchas gracias, hasta luego.